Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana, miércoles 3 del mes número 6 del año 2020. Ahí se metió un ruido bastante feo, pero bueno. Entonces, bienvenidos, vamos a ver el contenido del día de hoy. Metiendo un ruido bastante feo. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online. Se repite a las 5 de la tarde. También repetimos el contenido en La Nación Dominicana.tv y en nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos invitado al ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y también es el director del sector externo de la candidatura del doctor Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Aliados. Vamos a ver en el momento que se conecta el ingeniero Freddy Pérez. Leandro, buenos días. Buenos días Nelson, y buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica, a los que están en la República Dominicana y a los que nos siguen a través de nuestras plataformas a nivel mundial. Donde quiera que haya un dominicano, queremos llevarle los mensajes desde Geopolítica y orientarlos sobre los acontecimientos que ocurren en este país. Así que buenos días. Así diría un cibaeño. Entonces tenemos entonces que anoche llevó a cabo lo que se había anunciado como exposiciones de los presidentes, de tres de ellos, y Alianza País protestaron porque tanto Ángel como la Asociación de Industria de la República Dominicana no los a Guillermo Moreno primero en el debate que estaba planteado para al revés, primero en esta actividad que fue primero que el fracasado debate, esta actividad de la Asociación de Industria, pero también del debate tanto Ángel como la Asociación de Industrias explicaron que cuando se levantaron, o sea, cuando se comenzaron a organizar estas actividades, la invitación se hizo sobre la base del posicionamiento de los candidatos presidenciales, y que en ese momento, que fue a comienzo de mayo, en ese momento los candidatos que tenían más de un 15%, de un 5, de un 15 dijeron ellos, era más de un 5. Un 5%, sí, claro. Pero además eso es una discriminación. Alianza País hizo lo correcto con protestar, porque es una cultura de privilegio que tienen todos los órganos dominicanos. La ley no discrimina entre un candidato y otro. Si la Junta si la Junta lo acepta como candidato presidencial, le entrega un certificado, está avalado, nadie lo puede discriminar por uno o por otro. Es una estela de violaciones que se da en la República Dominicana. Eso no puede ser posible. Con esa postura, la Asociación de Industria y Ángel también se ponen de lado del conjunto de acciones de privilegio que tiene la República Dominicana y de ver la política no como una actividad social de cara al servicio del país, sino como un negocio. Sencillamente eso. Como no va a repartir,
Como este no tiene posibilidad de repartir, ese no tiene que decir nada. Sí, lo que le importe al país, a ellos tampoco le importa. Bueno, ya eso Sí, eso analizando sobre la base del, y de por qué, y estoy totalmente de acuerdo contigo. En los países donde hay la cultura del debate, no se discrimina por posicionamiento que digan las encuestas, sencillamente se claro. invita a todos los candidatos, la gente va, la gente lo va a descartar. Sacan del debate. Lo que no tiene ¿Sabes posibilidad. tú sabes cuál es el PDD, verdad? Sí. ¿Cuál es ese? Bueno, el PDD es un partido, ¿no es? El Es PDD. Ujú. PDD. Partido Dominicano de los Diputados. Es el más grande que hay. Ah, sí. Mi partido es el mayoritario. Partido Dominicano de los Diputados. Sí. Pues bien, Además, entonces, claro. donde hay esa cultura, sencillamente se invita a Pero todos los además, candidatos y después pero además, la gente decide. quién le dijo a Ángel o a la Asociación de Industria que la mayoría de la gente tiene una casucha aquí en la cabeza, una verja que por ahí nada más que tienen que coger, pueden cambiar de posición? Porque ¿quién dijo que no? Ellos siempre están aferrados al pasado. Bueno, es el mismo comportamiento que siempre ha mantenido, eso no es nuevo, Claro. que siempre ha mantenido la Cámara Americana de Comercio, que invita a los tres candidatos que están posicionados con más de un 5 o un 10%. Entonces, Ah, sí. a los demás no los invitan, que también tienen cosas que decir, y no los invitan. Bueno, pues el asunto es que ayer, anoche, finalmente, estuve viendo que el ingeniero Freddy Pérez se está conectando, pero hay que tener alguna dificultad. Anoche, en lo que alguna gente erróneamente hablaba anoche mismo de debate, yo le digo, pero ¿cuál debate? No. Es un asunto pregrabado incluso. Bueno, participaron los tres candidatos, dicho en el orden por orden alfabético de apellido, lo digo yo, no fue así que participaron. No fue así. Luis Abinader, no fue así, fue un sorteo de Ya. mete la manito, saque el numerito, ya, se conectó el ingeniero Freddy Pérez, Sí, y mete mira la eso. manito, saque el numerito, ¿te Ya. acuerdas de eso? Entonces, escuchen, Claro. entonces, en ese orden de apellido, Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. Sin embargo, fue invertido porque cuando metieron la mano, quien habló primero fue el doctor Leonel Fernández. Habló luego el, del PLD y seguido Luis Abinader. Entonces, diferentes opiniones, obviamente. Las redes se llenaron de inmediato con análisis y visiones de lo que, de quién fue el mejor expositor. Bueno, el mejor expositor no hay que ni siquiera que someterlo a sorteo. Explíqueme. Si es una lucha desigual que hay ahí. En cuanto a exposición, Claro. totalmente desigual. En exposición y en contenido, porque después vi un análisis de un programa de televisión que estaba analizando, y el contenido, la visión amplia y el contenido fue diametralmente favorable al doctor Leonel Fernández. Pero de eso que habla Freddy Pérez, que está más imbuido de una condición de vocero y que está investido de una condición de vocero y además imbuido en el laborantismo de la fuerza del pueblo como dirigente, y por supuesto tendrá una visión más más parcializada que nosotros, porque es dirigente importante de la candidatura del doctor Leonel Fernández. Ingeniero, Buenos buen días. día. Buenos días, Freddy. Escucha.
Tiene que prender no tiene audio, tiene que encender el micrófono. Active el audio, Freddy. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfectamente. Freddy. Buen día, Freddy. Buenos días, le agradezco su invitación y aquí estamos desde la casa. Oh, qué bueno. Freddy. Así es que estamos. Según algunas encuestas, tú que estás con Leonel desde un principio y estuviste en las primarias internas, donde Leonel enfrentó al gobierno y todo lo que tenía que ver, la opinión pública, los medios de comunicación, y prácticamente le ganó a todo ese conglomerado y a todas esas fuerzas juntas, a todo el funcionariado. ¿Cómo tú me explicas que ahora el candidato que terció con Leonel en las primarias internas, y después de una andanada de personas mudándose del otro lado para donde Leonel, ¿cómo tú me explicas que el candidato el candidato del gobierno triplique a Leonel Fernández en las preferencias electorales? Mira, en realidad no hay forma de ocultar la verdad. Si en la primaria interna, como tú dices, con todo el poder del Estado, Leonel Fernández ganó esa primaria interna y obviamente hubo fraude, que al principio la gente no creía que hubo un fraude, pero después se comprobó de que sí hubo un fraude, porque la misma OEA dijo, no lo dijo exactamente que es un fraude, pero lo que dijo demostraban que hubo un fraude y eso hizo que se produjeran las cancelaciones que hubo en la Junta Central Electoral, pero hubo un fraude. Esos votos están ahí y han crecido. Las encuestas son instrumentos de trabajo. Lamentablemente en República Dominicana las encuestas se han convertido en negocio de trabajo. No la vamos a descalificar porque la última encuesta del muy conocido economista Bernardo Vega, él anteriormente había descalificado, él mismo había descalificado que no era posible hacer encuestas por teléfono porque el país todavía no estaba sectorizado de tal manera que usted pueda tener seguridad de con quién está hablando y si le está diciendo la verdad. Eso está claro. Este es un país chivo, este es un país que todavía tiene la cultura trujillista de que creen que lo están persiguiendo o que lo están oyendo, y un buen empleador es el Estado. Entonces la gente no está dada, personalmente no es muy dado cuando tú te le acercas a hacer preguntas. Imagínate tú por teléfono que tú no estás viendo a quien te está entrevistando. Esa parte hay que entender que no refleja el estado de ánimo de la población, porque eso lo encuesta lo que mide el estado de ánimo del encuestado en el momento que está haciendo, que puede cambiar. Tú lo haces en la mañana y el estado de ánimo de ese encuestado puede en la tarde tener otra opinión. Pero sí, lo que tenemos que tener en cuenta como algo científicamente importante en esa parte es la composición del voto, que esto no cambia. La composición del voto es el voto comprometido, el voto del simpatizante, el voto del indeciso y el voto del abstencionista, que no hay forma de cambiarlo. Al contrario, ese voto ha crecido en estas elecciones. No hay duda. Extrañamente. Sí. No, las circunstancias y los problemas. Se estima que en las últimas elecciones del 16 hubo un 30% de abstención. Entonces eso quiere decir que dadas todas las circunstancias tenemos que esperar que pueda haber subido un 10% con todos estos problemas y que pueda haber una abstención de un 35 a un 40%. Pero supongamos que fuera un 35%. El presidente Leonel Fernández tenía 1 millón y pico de votos que lo apoyaron en la interna. Esos votos están ahí y han crecido. La situación real en este momento que estamos viviendo es que al separarse el PLD, si la soberbia no hubiese empañado el buen juicio que llevaba, el buen comportamiento que llevaba el Partido de la Liberación Dominicana, y el candidato es Leonel Fernández, hubiésemos ganado entre un 55 y un 57% cómodamente. Esa es la realidad.
al dividirlo se creó una burbuja que sin hacer ningún esfuerzo se le pegó al PRM, sin hacer ningún esfuerzo. Y esa burbuja lo subió, que yo, un 43, un 45% de golpe. Pero no ha sabido aprovecharlo y eso ha ido bajando. Y yo entiendo que debe estar en este momento entre un 39 y un 41. El presidente Leonel Fernández debe estar en este momento entre un 27 a un 31, un 28 a un 31. Y Gonzalo debe andar entre un 21 y un 24 a un 25. No es más, esa es la realidad. Porque eso es lo que uno siente, eso es lo que uno ve, eso es la situación que día a día nosotros podemos comprobar. Mi responsabilidad es el sector externo, nacional e internacional. Y yo le puedo decir que la cantidad de personas que se suman a este trabajo político que venimos realizando, donde el sector externo siempre ha demostrado una participación importante en los procesos electorales, porque los simpatizantes y los indecisos son los primeros que se acercan al sector externo, porque mucho del sector externo no le interesa inscribirse en los partidos y se mantienen en el sector externo. Mi trabajo fundamental es que crezca ese sector externo y convertir en voto duro a los simpatizantes que se acercan a través de los movimientos. Y ese es un trabajo que es eficiente y lo estamos haciendo. Ya. Perfecto, pero sin embargo bueno, y la más proceso y la más criticada, la de Bernardo Vega, pero también otra de Latinoamérica, hay otra de, hoy van a dar una también, un poli que sé yo cuánto, bueno, eso es normal, Nelson. Que han ido presentando una mejoría de Gonzalo Castillo. Freddy, eso no es normal, es una distorsión que debe regularse en este país. Sí, sí. Porque eso no puede ser posible. La ley prohíbe eso. Aquí no puede ser posible que cada quien diga todos los días sin ningún tipo de regulación. Alguna sanción debe tener el que se dedique a comercializar con su encuestadora, hacer traje a la medida, sin que eso tenga ninguna relación con lo que piensa la población. Bueno. Porque además es como en la economía. Leandrón, pero vivimos en un Estado de Derecho. Vivimos en una democracia. Eso pasa en otra parte del mundo. Nosotros aspiramos a la ética de quien hace esas cosas. Debemos aspirar. Pero la ley no puede sancionar un negocio porque eso es un negocio. Entonces, que lo haga bien o lo haga mal, no creo que lo importante es que lo que tiene que regular la Junta Central Electoral, que toda encuestadora tiene que suscribirse a la Junta Central Electoral y los resultados, la tablilla de encuestado y la metodología tienen que someterla a la Junta Central Electoral. Eso sí, como pasa. Eso es lo que no ha hecho ninguna de esas encuestas. No se justifica ninguna de las. Su ficha técnica no está acorde con la realidad. Y algunos ni publican ficha técnica. Y la ley le exige que publiquen ficha técnica. Ellos dicen que publican. Está registrada. Hay 8 encuestadoras que están registradas. O sea, hay encuestadoras reales y hay encuestadoras de mercenarios. O sea que hay de todo en la viña de la Junta. Ese no es el problema. El problema es que haya gente que le crea a esos bandidos. Eso es un negocio decente en algunos casos y un negocio indecente en otros casos. O sea, todo el mundo le tiene cierto afecto y cierta seguridad y cierta certidumbre a lo que pasa en esas cosas, ¿no verdad? Pero hay encuestadores, la Gallup, por ejemplo, es una empresa encuestadora que el país le cree y creo que va a entrar al debate. No sé si ella se ha retirado porque en la interna no trabajó, no sabemos, no sé por qué. Pero hay encuestadoras que son
que son serios en su trabajo. Y debieran serlo, porque es el manejo de la opinión de la sociedad que se refleja y se tabula y se lleva a números que después se da la información. Ha existido. Yo pienso que el clima de las encuestas, cuando la ciudadanía no la conocía, el mundo no la conocía, llegó con las elecciones de John F. Kennedy, donde la actividad política tomó otro rumbo. Estos acontecimientos que están pasando, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, me recuerda el mayo de 1968, que se inició precisamente en Estados Unidos, en San Francisco, con el movimiento hippie. Yo no había nacido en esa época. La guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy, la muerte de Martin Luther King, Cohen Bendit se conoció en el mundo entero, en Francia, porque fue que inició en Francia, se pasó a España, se pasó a Italia, se pasó a Japón, pero yo sí lo viví y yo me recuerdo perfectamente. En cuanto a eso, comenzó con el movimiento estudiantil, que comenzó a protestar porque la educación era demasiado rígido en cuanto a normas, que ellos se sentían que no había libertad. Y esa libertad ellos lo buscaron en la calle, en las movilizaciones, y eso trajo muchos muertos, muchos incendios, mucho, todo lo que estamos viendo. Si eso no se controla, puede pasar lo mismo. Al mismo tiempo se incendiaron todos esos países. Nosotros en América no sufrimos esa parte. Sin embargo, también se despertó el movimiento guerrillero para esa época, importante en América. Y hay que reconocer. Déjalo ahí, Freddy, para que sigamos con ese análisis histórico, sociológico, que es interesante, porque hay que aportar algún dato sobre eso. Vamos a la pausa que hacemos. Continuaremos conversando en el día de hoy con el ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas y dirigente importante de Fuerza del Pueblo. Venimos ahora. Seguimos conversando en el día de hoy en Geopolítica con el ingeniero Freddy Pérez, que es ministro de Obras Públicas, es director de la CAS y un funcionario que ha estado en varias, desempeñando varias funciones, o sea, ya una larga trayectoria, y también en la política, que fue miembro del Comité Central del PLD y ahora es miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo y también coordinador del sector externo. Mira, Freddy, hacía un poquito de historia sobre esto que está pasando, que se reeditan algunas periódicamente en los Estados Unidos cuando ocurren esta brutalidad policial. Bueno, refería a estos movimientos hippie de los años de 1960, pero básicamente comenzó en 1963 y explotó de verdad ya en 1967-68, ¿verdad? Así es. Con una motivación diferente a lo que está pasando ahora, porque aquello era por claramente por la defensa de los derechos civiles. Ahora es una reacción a la brutalidad policial. El anarquismo ya venía un poquito de más atrás. Todo esto. Afortunadamente, como tú decías, en la República Dominicana, en América Latina, no tenemos estas eventualidades. Sin embargo, y ahí es que voy a conectar, si el próximo gobierno, aún en medio de la dificultad que va a heredar el próximo gobierno por efecto de la crisis de la pandemia, si el próximo gobierno no responde a las expectativas de la mayoría del pueblo dominicano, en cualquier momento puede aquí ocurrir una poblada diferente, con otras ya con motivaciones y dirigidas a lo que ocurrió en el año 1984, que fue un asunto así de espontáneo, pero aquí hay un caldo de cultivo que está creciendo y que puede, al próximo gobierno, si no responde en términos materiales y en términos
de la transparencia y la Ético. judicialización, de la judicialización de los vagabundos, aquí puede ocurrir en cualquier momento un estallido inconmensurable. Yo te creo, yo creo que sí. Yo creo que si lo del 68 tuvo su motivación, no te creas. Lo que está pasando en el mundo ahora, podemos mirarlo de la siguiente manera. El mundo, de manera regional, ha habido acontecimientos muy dramáticos e importantes. Por ejemplo, la pandemia de 1918 fue prácticamente regional porque no fue tan global. Por ejemplo, hambruna que ha habido en África por falta de lluvia, eso es regional. Asunto de medio ambiente, regional. Guerra regionalizada como la que ha habido últimamente en Europa entre países y han producido recesiones e inflaciones, pero ha sido regional. Pero nunca la humanidad se vio de frente con una situación global como la que hemos vivido. O sea, la pandemia del COVID es global. Y por eso que yo digo que el pecado no es la globalización, que el pecado en esto es la economía global, que está cimentada en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, la globalización de la economía, grandes corporaciones, grandes instituciones como la OEA, la ONU y, por supuesto, estados capitalistas importantes. Entonces veníamos con una concentración de esos capitales y la gama del desempleo, la pobreza se venía ampliando, con todo y que hay mayor producción. Y las grandes movilizaciones que se han producido, se pueden producir, tienen que ver con que el COVID, al globalizarse y no tener una vacuna, lo que los médicos y los científicos aconsejaron, que es lo que se está haciendo, es el distanciamiento y el aislamiento físico y social. Pero eso está acabando con los empleos y está acabando con la economía de los pueblos. Y nosotros no escapamos a eso. Ustedes ven el dominicano que es paciente, quiere salir de esta situación, pero va a salir del gobierno también, el 5 de julio, porque es una situación que está ahí. Cada día se pide más a las emergencias porque tú estás encima del tigre, pero no sabes cómo apiarte, porque de momento que pasen las emergencias, va a haber una presión en sus ministerios. Y un gobierno tiene que tener una partitura que se toque la misma música. Y tú ves ministerios que hacen una cosa y otros ministerios que hacen otra. Entonces eso hay que verlo. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que nosotros estamos viendo en este momento? Bueno, el gobierno tiene 40,000 millones que nadie sabe para qué y cómo. Los medios de comunicación modernos, las redes, ha permitido que gente que nunca opinaba porque no le daban la oportunidad de un programa de radio o un programa de televisión o los periódicos, ya todo el mundo opina a través de las redes. Yo tengo un plomero que tengo que descifrar lo que me escribe, pero escribe. Eso no se veía antes. O sea, no tenemos una bola de cristal que nos dé una respuesta de cómo y hacia dónde vamos, sino que tenemos que apoyarnos en la experiencia. Y nadie tiene más experiencia que Leonel Fernández en las crisis y que hemos salido bien. Y por eso es que yo veo que en los votos, en la composición del voto, le va a favorecer al expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo. Freddy, mira, y esto yo lo comentaba inclusive ayer con algún amigo, no sé si fue con Nelson. Las distintas encuestas dan una franja importante de la población dominicana que no se siente identificada con ninguno de los partidos. Y yo veo que todos los partidos, llámese el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo, están inclinados
hacia la conquista del voto conservador de la República Dominicana. Sin embargo, la franja más democrática, digamos, de otro pensamiento un poco más liberal, que se viene expresando durante los últimos tres años en República Dominicana, yo no veo ninguna propuesta, ninguna política de ninguno de los candidatos de cara hacia esa población. No, pero el presidente Leonel Fernández habló anoche y de lo que se trata es de ver cómo nosotros, el gobierno que se presente a partir de agosto, pueda enfrentar la crisis económica que genera esta situación, porque es que la globalización del COVID rompió los canales de distribución del mercado internacional. Eso está roto, eso no se ha podido restablecer. Y con ello la economía. Entonces el gobierno que llegue está obligado a aplicar la misma política que se aplicó en el 29 en Estados Unidos, que es una política económica de expansión, donde hay que crear miles de manos de obra inmediatamente, porque es que ahora mismo todavía estamos en que una parte de las empresas tienen los empleados porque se le está pagando. Pero cuando se abra, la mayoría de las empresas, miren lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos una entrevista por televisión y yo estoy en mi casa. Eso, quieras o no, quita empleo. O sea, reduce empleo. Crea otro tipo de empleo, pero reduce muchos empleos. Y esta crisis ha reducido en el mundo una cantidad impresionante de empleo que no se va a restablecer con el restablecimiento de la vida del día a día. Entonces yo entiendo que a partir de agosto el gobierno, que yo entiendo que le corresponde a Leonel Fernández, tendrá que crear política para aumentar los empleos y para dinamizar la economía. Mira, no se está hablando de la tasa del dólar. Y el presidente Leonel Fernández agarró y volvió en 2004 por el disparo de la tasa del dólar. Y con la tasa del dólar aumentan todos los productos de importación. Y entonces es una situación que se crea. Sí. Hubo que ponerle un taco a la tasa del dólar, porque bajó cuando Leonel ganó. Así es. Vamos a la pausa de nuevo, Freddy. Cuando regresemos, vamos a cerrar con esta última parte que estaba hablando Freddy, porque Freddy, además de político, o más bien, primero es empresario de la construcción y después es político. A ver cómo se está desenvolviendo la construcción en este tramo tan difícil del confinamiento. Cómo se la están arreglando ustedes, los ingenieros, y quienes dependen de ustedes, que son maestros constructores, albañiles, carpinteros, ebanistas, plomeros, pintores y un largo etcétera. Venimos ahora con el ingeniero Freddy Pérez. Bien, seguimos conversando con el ingeniero Freddy Pérez ya al final la recta final del programa. Dejaba el tema de la industria de la construcción, que ha sido uno de los sectores más afectados por efecto de las medidas que ha tenido que adoptar las autoridades para enfrentar el COVID-19. Y le quiero preguntar a Freddy cómo se está desenvolviendo ese sector. No, ese sector está muy golpeado, porque no solo es por el efecto de la construcción misma, sino que se construye para vender. La gente se ha atrincherado porque dice, ¿cómo compro? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hay un problema, en esto hay un problema de desconfianza. Hay la percepción en la población de que el gobierno se va, y es verdad que se va. Y el que pueda llegar, si ellos están impulsando a Gonzalo, la gente no le tiene confianza. Entonces, se resiste a hacer inversiones. La gente está esperando a Leonel Fernández porque sabe que dinamiza la economía. Porque hay confianza en eso. Sabe lo que hay que hacer. Entonces, la economía de la construcción es dinámica porque de ellos viven los colmados, porque los trabajadores cogen en los colmados
y pagan semanalmente o quincenalmente, las ferreterías, las importadoras de grandes materiales, los obreros, los ingenieros, los arquitectos, los electromecánicos. O sea, tiene una gama de profesionales y de actividades comerciales que dinamiza la economía. Por eso Roosevelt trató de salir de la pandemia económica creada en 1929 a través del proceso de construcción. Abrió grandes proyectos de construcción. Así es. Y lo mismo tiene el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández fue coherente. En el 2008 se presentó una crisis inmobiliaria en Estados Unidos que avanzó al mundo entero. Quizás una de las crisis económicas más fuertes que la humanidad hubiese conocido, aunque esta ya le sobrepasa. Sin embargo, yo tengo fe que esta se va a pasar más rápido. En 2008, la crisis fue tan grande que el mismo Banco Mundial recomendó una política expansionista. En Europa no se aplicó y tuvieron muchos problemas. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario, vamos a soltar dinero para dinamizar la economía y frenar el efecto de la crisis. En el 29, mira, en el 29 la crisis fue grande porque los bancos centrales de ese momento en el mundo no quisieron entrar a la crisis. Y cuando se dieron cuenta era tarde. Ese es el papel de los bancos centrales. El manejo de la tasa de cambio y de la masa monetaria. Ese es su trabajo. Tenía política restrictiva. Entonces Leonel Fernández anoche decía en su participación que de ganar las elecciones impulsaría una política expansiva, o sea, de dinamizar la economía a través del incremento del gasto público en inversiones, que incluiría obviamente la construcción, que es uno de los más dinámicos. Así es, pero yo pienso que la idea es invertir en sectores que devuelvan rápidamente. Así es. Ustedes recordarán que en el 90 Balaguer aplicó una política por las elecciones de construcción masiva que después, obviamente la economía sufrió momentáneamente, pero después recogió esa masa y las cosas siguieron bien. Porque todo depende de la política que usted aplica y los controles. Es que eso depende de la genialidad, la capacidad y la confianza, porque es un problema de confianza que pueda generar los candidatos. Yo fui a hacer una maestría en ingeniería estructural a México en el 79 y regresé en el 82. Y de buena primera se presentó una crisis impresionante, porque el gobierno dijo que tenía control de la tasa de cambio y mandó a los mexicanos a convertir en pesos su reserva en dólares, y se disparó la moneda de un 26 o 27 a casi 700 por uno. Y eso fue falta de confianza en las autoridades. Ese es un parámetro, pero que no es los sociólogos porque eso depende de la mentalidad de los ciudadanos. La incertidumbre crea desconfianza, y si la persona que ellos confían no le da esa confianza, pues se genera ese tipo de situación. Y Leonel Fernández genera confianza en el pueblo dominicano y en los canales internacionales que nos dan servicio a República Dominicana. Ya. Así es. Entonces, tenemos una situación ya finalmente en que todavía está vigente hasta el día 13 el estado de emergencia, y es seguro que los próximos días el presidente volvería a pedir una extensión. Me imagino que la oposición no le concederá esa nueva extensión, pero mientras tanto la oposición está confinada. Él no va a pedir ya, porque ya estamos en proceso de apertura en su segunda etapa, ya la tercera etapa es libertad casi total. ¿No lo va a pedir? Ellos van a seguir pidiendo. Ellos van a seguir pidiendo porque no quieren campaña.
Realmente no quieren campaña y están cómodos manejando el presupuesto del Estado de la manera que se pueda manejar en un estado de excepción. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, en un estado de excepción tú puedes hacer compras como se han hecho sin ninguna regulación. Y puedes hacer gastos sin ninguna regulación, obviamente fundamentándolo. Pero es como te digo, la tasa del dólar que es un parámetro peligroso, porque es como caballo loco cuando se dispara, cuando se suelta y sale a correr, es difícil detenerlo. Tiene que haber mucha confianza para pararlo. Freddy, entonces hay que tener cuidado con eso. En este estado de excepción también se pueden pagar a los supridores, tú que fue ministro de Obras Públicas, a los supridores de Obras Públicas, a los tenedores de deuda interna y así por el estilo que con el gobierno. Sí, yo creo que sí. Porque esa es una buena forma de liquidarse también. Y darle una mordida para la campaña. Claro, pero justamente para eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que siempre la deuda hay que pagarla. No importa el momento. Con el estado de emergencia y todo. Sí, con todo el estado de emergencia. Porque tú claro. tienes que reactivarlo. Y lo va a aprovechar, obviamente que lo va a aprovechar, porque el candidato del PLD está hablando de iniciar un proceso grandísimo ahora mismo, y lo está anunciando. Porque tenemos unas elecciones ahí mismo a boca de jarro. No es tan fácil. Tú puedes tener dinero en la mano y tratar de iniciar un proceso de construcción masivo de vivienda. Ajá. ¿Y dónde están los materiales de eso? ¿Dónde están los materiales de importación? Hay muchos materiales de importación que se han agotado, que hay que esperar. O sea, el mercado no responde nunca a la velocidad que tú tomas la decisión. Ni en estados normales, sin la toma de golpe, sin la preparación. Ya. O sea que hay mucho de demagogia en eso de 100.000 viviendas. Eso es impracticable. Eso es demagogia, pero sí le puedo decir que el sector construcción está sufriendo mucho, que es uno de los entes que dinamiza la economía, mucho, por muchísimos factores, por descuido también. El gobierno que sea tiene que entrar, lo primero que tiene que entrarle es al sector construcción y debe ser exactamente por el sector vivienda. Así es. Porque eso tiene una triple función. Tiene una función social, tiene una función económica y hasta desde el punto de vista de la expansión de todo, porque eso no se concentra en un solo sector. El sistema es como la gasolina, el sistema de construcción de vivienda, porque eso se expande para todos los lados. Todo el mundo se le llega algo. Antes de terminar, aunque es un asunto municipal, no hay cosa que mueva más que la construcción y da una vistosidad a la ciudad, de comenzar a construir y a reconstruir aceras y contenes. Eso es increíble. Uh-huh. La actividad que eso genera, y son pocos presupuestos pequeños, sin embargo, muchos empleos. Y ya no es el ayuntamiento, es el gobierno que tiene que iniciar un proceso de incremento porque no tenemos aceras en este país. Las aceras se han borrado, nadie se ocupa. Así es. Terminamos. Gracias al ingeniero Freddy Pérez. Muy buena participación, Freddy. Vamos a volver a ver en unos días más, para ya cuando esté más cerca el día de. Gracias a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, la nueva. Yo la llevé cuando estaba. Yo la llevé en vivo, acuérdate. Vamos a programarla para que venga también virtual. Está bien. Muy bien. Pues a ustedes gracias por su atención, Leandro también. Y mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con la programación de EN Televisión.